con la materia, iba a estar con nosotros y lo prometido es deuda. Gracias por estar con nosotros por primera vez, Obed Arango, aquí en Actualidad Informativa en el día de hoy, en vivo en el taller puertorriqueño. Bienvenido. Es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Obed Arango y mandamos un gran saludo a toda la audiencia. Y bueno, estamos aquí para platicar acerca de la exhibición Casasola, que está aquí en el taller puertorriqueño, como ya se ha anunciado. Te voy a interrumpir, discúlpame, antes de hablar de lo que es esta importante e histórica exposición. Quiero que me hable un poquito de Obed Arango, porque yo sé que tú tienes una familiaridad con un personaje que todo el mundo lo conoce, no solamente en México, sino a nivel mundial. Háblame de eso. Sí, así es. Bueno, mi nombre es Obed Arango, soy mexicano, de la Ciudad de México. Fui profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas, y también fui profesor de fotografía allá, enseñé fotoperiodismo. Pero efectivamente, Franklin, como tú mencionas, la familia Arango en México viene precisamente de Durango. Doroteo Arango, que es mejor conocido como el general Francisco Villa, de la Revolución Mexicana, nació precisamente en la zona que se llama como Coyotera. Pancho Villa. Y se le conoce Pancho Villa, ¿no? Es el nombre, vamos a decir, popular, ¿no? Pancho Villa precisamente nace en la zona Coyotera, en Durango. Su nombre original fue Doroteo Arango. Él es perseguido por el hacendado donde vivía, precisamente porque el hacendado había acosado a su hermana, Micaela. Él huye, y huyendo se junta a otro bandolero que se llamaba Pancho Villa. Cuando muere este bandolero, Doroteo Arango cambia su nombre precisamente a Pancho Villa, a Francisco Villa. Solamente uno de sus hermanos cambia el nombre, el apellido, Hipólito Villa. Los demás, que es Agustín, que sería mi bisabuelo, y Micaela, no lo cambian. Entonces la familia Arango y la familia Villa se sigue desarrollando en el estado de Durango, han crecido paralelamente. Entonces Pancho Villa viene a ser mi tío bisabuelo, ¿no? Qué bueno. El centauro del norte. Ahora sí, vamos a entrar en materia después de conocer lo que es Obed Arango. Gracias, Obed. Perfecto, muy bien. Bueno, es un placer para mí como fotógrafo, que soy como fotógrafo mexicano, como profesor de fotografía, también como un analista de la Revolución Mexicana y de la historia, platicar de la exhibición Casasola. Si queremos hablar acerca de cuál es el tesoro fotográfico más importante que tiene México y posiblemente América Latina, hablamos precisamente de Casasola, de Agustín Víctor Casasola. Agustín Víctor Casasola nació el 28 de julio de 1874. Su padre murió cuando él tenía tan solo 6 años. Se registra un hermano menor llamado Miguel Casasola, quien también sería fotógrafo. Y es precisamente Agustín Casasola que se inicia en el periodismo del siglo XVIII. Para 1894, el joven, porque tendría unos 19, 20 años, el joven Agustín Casasola comienza a trabajar como tipógrafo para un periódico de la Ciudad de México. Y este pudo haber sido el mejor empleo que un periodista podía tener en esos días, porque el ser tipógrafo le permitió estar en relación con las artes gráficas, pero al mismo tiempo con la narrativa del periodismo. Entonces Agustín Casasola comienza como tipógrafo en este periódico, no se sabe cuál, solamente su hijo Gustavo lo registra, y es precisamente que después, para el año de 1899, Agustín Víctor Casasola y lo hacen reportero. Y él comienza como reportero de calle, cubriendo precisamente lo que hoy conocemos como la nota roja. Él comienza a cubrir los asesinatos que hay, los suicidios que hay, el crimen que ya había en la Ciudad de México, que lógicamente no es comparable con lo que hoy vivimos en las grandes metrópolis, pero él ya comienza a registrar en aquellos días. Y quiero decirle al radioescucha que en aquellos días los periódicos ilustraban. Era muy raro que hubiera todavía fotografía. En aquellos días la mayoría de los periódicos dependían de los dibujantes. Los reporteros venían, describían la escena y los dibujantes precisamente lo reproducían. Si hoy mucha gente aquí quiere ver un ejemplo, pues vayan a las hemerotecas, busquen de 1912 cuando se hundió el Titanic. Exactamente. Entonces Víctor Casasola
Para 1900 comienza ya a salir, comienza ya a ser fotógrafo. Para 1902 se registran sus primeros negativos, y es precisamente, y esto es muy importante, ese es un dato que todos quienes visitan México deben saber. Si ustedes tienen la oportunidad de visitar el convento de San Francisco en la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, a 1 hora de la Ciudad de México, pueden visitar precisamente la Fototeca Nacional. La Fototeca Nacional se funda en 1976 para precisamente guardar los archivos Casasola, los archivos y toda la colección Casasola. Ahora, déjeme decirle, Casasola comienza a registrar desde el 1902 en distintas etapas. Y aquí es donde podemos comenzar a hacer la parte de los 2 segmentos que vamos a trabajar. Casasola vamos a dividirlo en 3 grandes áreas. Antes de la Revolución, cuando él comienza a fotografiar el porfiriato, o lo que se llamaba como la Pax Porfiriana, o la Paz Porfiriana, y registra precisamente los avances tecnológicos que Porfirio Díaz fundaba su presidencia. Porfirio Díaz decía que él tenía que seguir en el poder precisamente porque él había traído México, o el México salvaje, al México moderno. Y si bien hay que reconocer que es durante el porfiriato en que las telecomunicaciones, la red ferroviaria, los sistemas eléctricos, las primeras termoeléctricas surgen, también es cierto que es donde se sufre la mayor opresión en el campo. También donde se empoderan las haciendas, y también donde surge un enojo social, ¿sí? No se puede entender la Revolución Mexicana si no se entiende el porfiriato. Y el porfiriato, si bien tenía 2 clases bien marcadas: la clase intelectual, la clase pudiente, la clase política, la clase que vivía en la ciudad con todos los adelantos tecnológicos, y el campo rural, donde vivían los hacendados, perdón, que estaban bastante bien posicionados, pero donde había miseria con los campesinos, y había miseria con las familias, y donde no se beneficiaban de ninguna manera de los avances del porfiriato. Entonces, al inicio, Casasola registra la vida de Porfirio Díaz en la Ciudad de México, sus avances, registra el centenario de la independencia, la inauguración y las diversas celebraciones. La segunda etapa de Casasola, que la vamos a ir avanzando aquí cuando vayamos describiendo la segunda etapa del programa, las fotografías, la segunda etapa de Casasola es la Revolución Mexicana. Y es a través de Casasola que él